Bueno, Luis, si hay más información, establecemos otra vez contacto rápidamente. Saludo al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. La primera pregunta recién quedó planteada, ¿no? ¿Cómo es esto que tiene un dictamen en contra, pero todo indica que se van a abstener? Acá se está discutiendo en el Congreso algunas leyes importantes. Recién, hace unas horas, se votó la Ley de Acceso a la Información, que es una ley que promovimos desde el Ministerio del Interior, desde el Gobierno Nacional, que le da transparencia y permite que todos los ciudadanos conozcan con mucha precisión lo que ocurre en el Estado. Estamos muy contentos por esa ley. Ahora se está discutiendo la ley de devolución del IVA a la canasta básica, otra ley fundamental que también propusimos desde el Gobierno Nacional. Y tenemos también, y lo presentamos creo que hace una semana, el paquete de leyes para las pymes, un paquete con reclamos históricos de las pymes que tienen que ver con el modo de liquidar el IVA. Vos sabés que las empresas facturan a los 90 días muchas veces y tienen que liquidar el IVA antes de los 30 días, con lo cual tienen un problema financiero histórico que el proyecto nuestro resuelve. Es un proyecto que además permite que las pymes no paguen el impuesto a la renta mínima presunta, que utilicen el impuesto al cheque como percepción del impuesto a las ganancias, y le agrega al financiamiento, a la inversión productiva, más de 60.000 millones de pesos. Ese es básicamente nuestro paquete de leyes para las pymes que se va a votar y se va a discutir próximamente en el Congreso. Lo que está ocurriendo hoy con la ley de doble indemnización es la manifestación de la interna del PJ. ¿No? Vos tenés dos proyectos prácticamente iguales en términos de la doble indemnización, que a nuestro juicio precisamente atenta contra lo que se quiere buscar o lo que se pretende buscar, que es condiciones para generar empleo. La Argentina tiene un problema estructural de empleo de más de 5 años en los cuales la economía no genera puestos de trabajo en el sector privado. No tiene un problema coyuntural. ¿Generó menos puestos? Generó puestos. No, netos, es decir, no generó más impuestos de lo que destruyó la economía en estos años, en el sector privado, por supuesto. El sector público muchas veces fue un lugar donde se camufló, donde se encubrió este problema profundo de empleo en la Argentina que tenemos que resolver, generando condiciones para que venga la inversión local y el ahorro externo que se traduzca en inversión real en la Argentina. Este proyecto de doble indemnización que tiene el Frente para la Victoria y que tiene el Frente Renovador, el masismo, va en contra, por lo menos a nuestro juicio, del objetivo de generar condiciones para el empleo, y de hecho el Frente para la Victoria lo ha rechazado. Lo rechazó la expresidenta en el 2002, cuando realmente había un problema grave de desempleo, y lo rechazó después en otras oportunidades sucesivamente, y en las redes sociales se pueden ver los videos de la expresidenta que con mucha precisión se opuso a estas medidas en su momento, con lo cual hoy lo que se está discutiendo de nuevo es la interna del PJ y sería la interna del PJ. La interna del PJ en el Frente para la Victoria y en el Frente Renovador. Nosotros frente a esa interna no vamos a meternos, nos vamos a mantener al margen, y sí vamos a promover las buenas leyes, la del acceso a la información, la de la devolución del IVA y el paquete de leyes a las pymes, que lo armamos ese paquete con las pymes. O sea, son todos reclamos históricos de las pymes que van a poder generar condiciones para que el sector que crea más empleo en la economía, más del 70% de los empleos se crean en las pymes, tenga mayor incentivo precisamente para generar puestos de trabajo. Hoy firmaste en Córdoba con todos los gobernadores el acuerdo acerca de cómo va a restituir el Estado Nacional a las provincias los 15 puntos de coparticipación que le habían sacado para financiar al ANSES. El hecho de que hayan firmado todas las provincias revela que la propuesta de parte del gobierno fue generosa y no hay más que pensar y preguntar qué hubo a cambio de eso. Bueno, hoy fue un día histórico para el federalismo en la Argentina. Por primera vez se firma un pacto o un acuerdo fiscal federal que no es para sacarle recursos a las provincias, que no es para concentrar recursos en el gobierno nacional, como se vinieron haciendo estos últimos 30 años, sobre todo esta última década, y es producto de
largas negociaciones, 5 meses me atrevería a decir de debates, de negociaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y las 24 jurisdicciones, en donde todos cedimos. Cuando se llega a un acuerdo es producto de que las dos partes ceden en parte sus pretensiones, y yo creo que se llegó al mejor acuerdo posible dadas las estrechez o restricciones fiscales que tiene el Gobierno Nacional, que heredó uno de los déficits fiscales más altos de la historia el 10 de diciembre. ¿Cuánto va a implicar de transferencia a las provincias adicional, lo que se firmó hoy por año? Bueno, de mínima 6.500 millones de pesos, de mínima, porque hay una parte también en la cual vamos a tratar de compensar deudas también históricas entre la Nación y las provincias, pero el piso del esfuerzo fiscal que hace el Gobierno Nacional es de alrededor de 6.500 millones de pesos. Rogelio, recién vos dijiste que la manera de aumentar el empleo es con crecimiento del nivel de actividad. No es lo que está ocurriendo hasta ahora. Desde el Gobierno se insiste con que a partir del segundo semestre esto cambia. ¿Estás convencido de que eso es así? A ver, no es lo que está ocurriendo hasta ahora en los últimos casi 5 años. La Argentina tiene un problema, la economía de la Argentina tiene un problema de nuevo estructural para crecer, para desarrollar todo su potencial, y nosotros desde el 10 de diciembre generamos acciones para corregir esta situación. Por supuesto que el impacto de las medidas que vamos tomando no se ven inmediatamente. Y tomamos medidas, por ejemplo, en torno a la inflación, que tienen un rezago en el tiempo para que se vean las consecuencias. Siempre la política monetaria y la política fiscal, que es el responsable primario del problema de la inflación, tienen un rezago en el tiempo para ver sus consecuencias, y generalmente es un rezago de entre 6 y 12 meses. Por eso apostamos nosotros a que el segundo semestre vamos a poder domar el problema inflacionario, vamos a llegar a una inflación con crecimiento del 2%, y entendemos también que de la mano de la corrección del problema inflacionario también se van a acelerar proyectos de inversión que están todos los días viniendo a la Argentina. De nuevo el mundo mira a la Argentina después de muchos años, producto en parte del esfuerzo que hicimos estos 5 meses, y producto también de que en el mundo no hay muchas buenas noticias más allá de lo que está mostrando nuestro país. Insisto con la pregunta, ¿estás seguro de que la economía rebota el segundo semestre, o más bien están pensando hacia finales de año? Claro, yo la bola de cristal no la tengo. Yo, de las cosas que dependen del Estado Nacional, no tengo duda que vamos a avanzar. Por ejemplo, la inflación. La inflación es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Así como fue culpable el Gobierno Nacional estos últimos 10 años de tener una de las inflaciones más altas del mundo, también vamos a ser responsables si no podemos domar el problema inflacionario. Ahora, el problema de la inversión depende en parte de los incentivos que nosotros generemos desde el Estado y en parte de cuestiones exógenas que no manejamos. Crisis internacionales, la crisis de Brasil, cuestiones climáticas también, pero nosotros estamos convencidos que estamos en el buen camino, que el campo, por ejemplo, va a tener un récord de inversión este año a partir de ahora, que están viniendo inversiones en sectores claves de la economía. Hoy el presidente anunció el inicio del proceso de licitaciones para la inversión en energía eólica y solar, que va a ser impresionante, porque todo el mundo está interesado en este proceso que se inicia en la Argentina para cambiar la matriz energética, y así como esto hay un montón de sectores que están recibiendo inversión. Insisto con el horizonte. Hasta el año pasado, con todos los problemas que el gobierno anterior dejó, la economía venía creciendo. A partir de diciembre, todos los indicadores, desde enero hasta los de ayer... El último trimestre del año pasado fue uno de los peores trimestres de los últimos años. El último trimestre, no es en diciembre. El último trimestre ya la economía cayó de manera significativa. No es en diciembre y veníamos de un crecimiento muy magro. 2,5% el año pasado, según el INDEC. Hay que esperar toda la revisión del INDEC. Pero yo creo que la economía que Argentina, que tiene un potencial enorme para crecer, tuvo un comportamiento estos últimos 4 o 5 años muy magro, muy magro. Frente al potencial de crecimiento de nuestro país, frente a lo que ocurría en el mundo, la economía argentina se comportó muy mal. El crecimiento de la economía fue prácticamente nulo. Y en estos primeros 5 meses. Y en estos primeros 5 meses nosotros tuvimos que corregir un montón de problemas heredados, la salida del cepo,
el arreglo del problema externo, la corrección de las tarifas que vienen congeladas de hace casi una década, la inserción de la Argentina en el mundo. Tuvimos que trabajar en muchísimos aspectos de una herencia tremenda, entre otras cosas con uno de los déficits fiscales más altos de la historia. Nosotros creemos que lo que hicimos hasta ahora posibilita la llegada de inversiones locales de argentinos y, de nuevo, del ahorro externo que se va a traducir en inversión. Ahora, si esto es en junio, en agosto o en septiembre, la verdad que yo esa fecha no, pero sin duda... Día a día vienen marcando que la economía está en recesión, caída de venta de shopping, caída de venta de supermercados, caída de venta de acero. Hay algunos indicadores que van en contrario. Por ejemplo, aumentó la venta de autos en la Argentina estos últimos meses. Todos los meses sistemáticamente viene aumentando la venta de autos a nivel local, sobre todo también de elementos para el campo, camionetas, maquinaria para el campo. Sí, con el campo no hay ninguna duda que está mejor. El campo va a ser, y las economías regionales en general, van a ser la locomotora de la recuperación de la economía argentina, a lo cual después vamos a tener que agregarle un montón de otros sectores, sobre todo los que demandan empleo, porque de nuevo el objetivo principal del presidente Macri es generar condiciones para que se creen empleos. En la Argentina, empleos del bueno, lo llama el presidente, que paguen buenos salarios, que sean en blanco, que generen riqueza, y esa es la única forma para cumplir nuestro principal objetivo de gobierno, que es bajar la pobreza. Vos dijiste hace minutos, desde el Estado estamos haciendo todo lo que corresponde. Estuve revisando con datos del día de hoy la ejecución, vos sos además ministro del Interior, tenés Obras Públicas y Vivienda. ¿Cuánto ejecutaste en partidas muy importantes de tu ministerio? En las partidas más importantes de vivienda, habiendo transcurrido ya más de casi una tercera parte del año, en desarrollo de infraestructura habitacional, techo digno, ejecutaste el 16,6% del presupuesto. Hay partidas incluso menos. Fortalecimiento comunitario del hábitat, se ejecutó el 3,3%, estamos a 18 de mayo. En urbanización de villas y asentamientos, el 11%. Bueno, y así la ejecución es bajísima. ¿Por qué? Primero, porque estamos en estos meses revisando todos los programas, por supuesto. Son todos programas heredados, muchos programas estamos cambiándolos, queremos hacer otras cosas, queremos hacer mejor las cosas, no queremos seguir haciendo mal o mejor las cosas que se hacían mal. Y eso implica cambios. Después, el primer trimestre siempre es el trimestre de la menor ejecución, y el último trimestre históricamente es el trimestre que más se ejecuta. Por supuesto que eso se potencia con un cambio de gobierno. Ten en cuenta también que nosotros dividimos el Ministerio de Planificación. La obra pública está hoy dividida en 3 ministerios: el Ministerio de Interior, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía. Desde la cuestión que hace a la administración financiera, esto genera cambios y modificaciones. Desde la cuestión, además, muchas de las obras que hace el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Interior y Obras Públicas, son por administración, las hacen las provincias, los municipios, y nos ha costado, a pesar de la decisión del presidente de ponernos al día, precisamente encontrar los expedientes. El presidente nos daba la indicación clara de pagar todo lo que se tenía que pagar, porque el empleo en la construcción es muy importante y se venían destruyendo puestos de trabajo. Sobre todo noviembre y diciembre fueron los peores meses en términos de destrucción de empleo en la construcción. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, durante el 2015, dejó de pagar la mitad de las obras públicas en la Argentina. La mitad de las obras públicas en nuestro país no recibieron un solo peso en el 2015, y el 100% de las obras en la Argentina, desde octubre, no recibían un peso. En consecuencia, eso es lo que encontramos el 10 de diciembre cuando asumimos, además de la destrucción absoluta del Estado, la incapacidad de encontrar memoria institucional, gente que conociera dónde estaban los expedientes. El gobierno kirchnerista, que se llenó la boca hablando del Estado, destruyó el Estado en la Argentina, y nosotros lo tenemos que construir. Y eso implica mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Pero tengamos esta misma conversación en diciembre. Nosotros vamos a sobreejecutar el presupuesto. Y de hecho, el presidente firmó en el día de ayer el decreto de redeterminación de precios, que también va a acelerar la ejecución. Porque desde hace mucho tiempo
que no hay un instrumento, una herramienta para redeterminar precios en la obra pública, y eso también hizo que la obra pública se retrasara porque los costos de las obras no tenían que ver con el costo original. Sos seguramente consciente, porque ustedes miran encuestas, que hay una creciente idea, lo marcan varias encuestas, de que es un gobierno que le falta sensibilidad. Algunos señalan el gobierno de los CEOs para los ricos, y efectivamente se ve como una doble velocidad. Fueron muy rápidos para corregir lo que ustedes llaman algunas distorsiones y realizar sinceramientos, la salida del mal llamado cepo, con la devaluación, con el aumento de tarifas, y con el correr de los últimos días van tomando medidas, si se quiere, para compensar y modificar esa idea de que es un gobierno para ricos y con falta de sensibilidad. El proyecto para... Es una idea que yo no comparto. Este es un gobierno que no ha tomado una sola medida que no sea priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni una sola medida. Y esto lo discuto en donde sea. Ni una sola medida. Vos decime qué medida tomamos nosotros que fuera para los ricos, por ejemplo, como se dice. Una sola. Bueno, retenciones... Las retenciones no son para los ricos. A ver, las retenciones son para las economías regionales, son para que los argentinos que viven de las economías regionales tengan trabajo, puedan producir en donde la Argentina es muy competitiva. Nadie puede decir que eliminar las retenciones a las economías regionales es una medida para los ricos, no tiene sentido eso. Rogelio, el beneficio es apropiado fundamentalmente por los grandes exportadores. Si querés vamos y hablamos con los productores en el Valle de Río Negro, en donde vos quieras, en La Pampa, en la Argentina, a ver si la medida de eliminar un impuesto distorsivo que destruye el trabajo de los argentinos en las economías regionales es un impuesto para los ricos. Yo ese debate lo doy. Vayamos y hablemos con los protagonistas, porque el que dice que las medidas que tomamos nosotros son medidas para los ricos, en general no cruza la General Paz. Me gustaría tener ese debate en el interior del país. Con todo, hasta las retenciones a las mineras. Las retenciones a las mineras nos la pidieron el diputado Gioja, el gobernador Uñac de San Juan, la gobernadora Corpacci de Catamarca, el gobernador Casas de La Rioja, todos gobernadores del Frente para la Victoria o funcionarios del Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque ellos consideran que en Cuyo, en la región de Cuyo de la Argentina, la explotación de la minería sustentable, responsable, con el medio ambiente, es una de las pocas cuestiones que pueden sacarlos de la pobreza. Ellos lo pidieron. Rogelio, y nosotros lo hicimos porque entendemos que es la forma de conseguir trabajo, y de hecho después de esta decisión hay 20.000 millones de dólares de proyectos para invertir en minería en la Argentina. Pero comenzando por lo más grueso. Pero si querés, decime otra ley. La manera en cómo se salió de las restricciones cambiarias. Bueno, a ver, la salida del cepo me parece que todos la han aplaudido, porque todos decían que íbamos a salir del cepo. Si salíamos del cepo de un día para el otro, el país se destruía. Salimos y salimos bastante bien parados, me parece. Rogelio, con la aceleración inflacionaria de caída del poder adquisitivo, no me imagino a todos aplaudiendo. La aceleración inflacionaria no tiene que ver con la unificación del tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio de hoy en la Argentina era uno de los tipos de los 6 o 7 tipos de cambio, una locura absoluta que teníamos en la Argentina antes del 10 de diciembre. El contado con liqui, el dólar paralelo, digamos, el dólar turismo. Era una locura en la Argentina. Nosotros unificamos el tipo de cambio. Porque no hubo aceleración inflacionaria, no hubo caída del salario real. Las paritarias hoy se están cerrando todas por encima del 30%. Todas las paritarias. Todas las paritarias se están cerrando. ¿La inflación va a llegar al 40%? Nosotros consideramos que no. Nosotros consideramos que va a estar por abajo del 30%, sobre todo a nivel nacional. Por eso te digo, yo creo que hay que esperar. Es lo que dicen, crecimiento del segundo semestre, hay que esperar para... Hace 5 meses que estamos en el gobierno, parecen 5 años. Hace 5 meses que estamos en el gobierno. 5 meses, después de 12 años del gobierno kirchnerista, en 5 meses... La verdad que tenemos que reconocer que no podemos solucionar todos los problemas heredados de un Estado destruido, del déficit fiscal, uno de los déficits fiscales más altos de la historia, un país totalmente alejado del mundo, sin inversión. Vamos a tardar un poco más de 5 meses, lo reconocemos. ¿Estás de acuerdo, estás conforme cómo se manejó el tema de tarifas? Bueno, de nuevo, después de más de 10 años de una inflación de casi el 1000% en muchos sectores,
tener las tarifas congeladas era una política extremadamente irresponsable y además poco amigable con el medio ambiente. Hoy los gobernadores de la Patagonia con los cuales nos reuníamos, preocupados, por supuesto, por el incremento de tarifas, nos decían, la verdad, que era una locura esto. Nosotros teníamos 10 grados bajo cero en las provincias del sur y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa, o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían, porque era gratis prácticamente el servicio público. Eso va en contra no solo de la economía en la Argentina, sino también del medio ambiente. Y eso había que corregirlo. El incremento tarifario, que nosotros entendemos y sabemos genera angustia y preocupación en muchos argentinos que les cuesta llegar a fin de mes. Obviamente lo sabemos porque no vivimos en una caja de cristal. No nos aislamos de la sociedad. Estamos permanentemente, en mi caso, recorriendo la Argentina. Yo debo haber hecho casi 50.000 kilómetros en 5 meses. ¿Cuánto? Y 50.000 kilómetros, seguro. Un diario hace 2 meses había contabilizado 30.000, así que en estos 2 meses viajé más que antes. Yo creo que estamos convencidos que estamos en el buen camino, sabemos que mucha gente está pasándola mal, sabemos que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, pero si hubiera habido alguna otra posibilidad, tené por seguro que hubiéramos adoptado otra política. A pesar del aumento tarifario, todavía lo que pagamos los argentinos por nuestros servicios públicos es solamente una parte del costo. Fíjate lo irracional de esta política de 10 años, que a pesar de un aumento importante de las tarifas, todavía estamos muy lejos de que con lo que pagamos los argentinos se cubra el costo de la producción de la energía, de los hidrocarburos, del gas, del transporte. El Estado sigue subsidiando de manera muy importante todos los servicios públicos y lo va a seguir haciendo, porque no vamos a reacomodar todo este desaguisado de un día para el otro. El presidente tomó la decisión de hacerlo lo más lentamente posible dentro de las restricciones tremendas presupuestarias que heredamos del gobierno anterior. ¿Solo heredaron cosas malas? Bueno, algunas cosas las mantenemos. Entre otras cosas, hemos mantenido la política de ciencia y técnica, le hemos pedido al ministro anterior que forme parte de nuestro equipo. Un mercado de trabajo con muy bajo desempleo, una economía un mercado de trabajo, baja deuda. Un mercado de trabajo con bajo desempleo, pero una economía que, como decíamos recién, es incapaz o fue incapaz durante casi 5 años de crear empleo privado neto en la Argentina, con muchísimas dificultades y con un Estado que ha incrementado en casi 1,5 millones la planta de empleados públicos, que no sería un gran tema si los argentinos disfrutáramos de bienes y servicios públicos de calidad y de cantidad, que no ocurre, porque lamentablemente, nos encontramos el 10 de diciembre con un Estado completamente ausente, un Estado que no cuida a los argentinos, que no los educa con una educación de calidad, que no los cura, que no cuida las fronteras, un Estado que ha gastado como nunca, que ha derrochado recursos, que se los ha dilapidado en la corrupción y que no ha construido la posibilidad de tener bienes y servicios públicos de calidad y distribuidos de manera homogénea y equilibrada a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a un breve corte y seguimos.